Gracias. Recibimos un regalo del cielo que está nublado y no va a haber mucho sol. So vamos a tener un buen compañerismo afuera. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha dado. Esta mañana o esta mediodía celebramos o nos acordamos de un glorioso evento historial que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tenemos aquí en este Día del Señor. Y seguimos en el libro de Corintios, capítulo 15, es un gran libro de la resurrección y toma que estamos celebrando la resurrección. Pablo fue muy claro hacia la iglesia de Corintios, apuntando a la importancia de la resurrección. Si la resurrección, Pablo dice, si nuestra esperanza solo en Cristo es en esta vida, y si no hay resurrección, entonces nuestra cristianidad es en vana y somos gente digna de lástima. Para los cristianos, para los que estamos aquí 52 domingos al año, manifestamos y damos testigo de que Cristo vive. Por eso nos reunimos aquí, porque Cristo vive. Y cada vez de que venimos en el Día del Señor es algo importante, sí, nos congregamos fuera de la iglesia, estudios, todo lo que quieras, pero el día que venimos aquí, como creyentes, estamos dando testigos, estamos siendo testigos al mundo que Él resucitó. No nomás una vez al año, sino damos esa gloria en esta reunión en el Día del Señor. Venimos a alabarlo, venimos a congregarnos por la esperanza que tenemos en la resurrección. Esa es la razón en la que venimos. Y esta mañana vamos a continuar en este maravilloso capítulo de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 5, capítulo 15, venimos al último versículo. Ha estado llegando y trabajando en este versículo por muchos años. Los que han estado aquí por este largo tiempo van a reconocer esta doctrina que ha puesto aquí, se ha practicado, se ha enforzado, hemos regocijado en esta esperanza y doctrina en la que vemos, porque la palabra de Dios es viva. Pero también ha trabajado todo este capítulo 15 para llegar a un versículo que es el fin de este capítulo hermoso que Dios nos ha puesto, que es el versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Este capítulo cierra en este versículo con una exhortación. El apóstol había edificado un maravilloso caso, había él edificado un caso maravilloso sobre la resurrección y nos trae unas doctrinas y enseñanzas de la resurrección. Pablo conecta y pone este evento de la futura resurrección y la conecta con la vida cristiana más allá de esta vida, de esta tierra. Conecta la futura resurrección con la vida más allá de esta tierra temporal, este mundo temporal. La fuente y el resultado del trabajo de la vida cristiana es el resultado de la fe. Y para mejor poder definir la fe, vamos a la Escritura. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1 nos da la exacta definición de lo que es la fe. Y dice así el versículo 1, dice, ahora bien,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La razón que tienes un deseo, una pasión del trabajo del reino de Dios es por tu fe, por lo que crees. Una nota en el lado. Hermanos, una fe débil siempre produce tibieza. Una fe débil produce tibieza. Y ya sabemos cómo Dios se siente de la tibieza. El motivo de nuestras acciones es fe. El motivo de nuestras acciones es creer. Y es por eso que buscamos los beneficios espirituales de otros, porque firmemente creemos, continuamente vemos las verdades que Pablo ha puesto en este capítulo, porque creemos firmemente las doctrinas que Pablo ha traído aquí en el capítulo 15 y todo lo que nos ha enseñado en esta carta hermosa que Pablo escribe a su iglesia. Es la fe y la creencia la fe y el creer que activa y pone en moción, pone en actividad el servicio cristiano. La fe es lo que pone el servicio cristiano en actividad y lo activa. Vamos a leer un poquito antes de esto para que podamos entender un poco de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, porque es necesario que esto corruptible, versículo 53 de 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra de Dios, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por traernos aquí en este momento. Sabemos, Señor, que venimos aquí para poder escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo, Señor. Señor, hay oídos aquí, corazones, Señor, almas que oirán esta palabra. Y sé que no será en vano, Señor, tu palabra. Pero pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se mueva en el corazón de cada persona que está presente, Señor. Que tú, Señor, en tu Espíritu, Señor, nos des entendimiento. Que nos abras los ojos, Señor. Que nos des oídos, Señor, para oír, Señor. Que nos des transformación en los que escucharemos, Señor, esta mañana. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Había gente preocupada por la gente que había muerto. Y le decían a Pablo, ¿verdad? Pues si Cristo viene por los vivos, en el rapto, entonces, ¿qué es los que están muertos? ¿Qué de ellos que están muertos? Y Pablo les trae y les introduce esta doctrina de la resurrección. Cuando comienza aquí, dice Pablo en el versículo 58, por lo tanto, cuando vemos esta palabra por lo tanto, es una introducción práctica de la conclusión del texto previo o del capítulo previo. Dice, por lo tanto, por la conclusión de toda la doctrina que te ha dado, el evangelio, la resurrección, la glorificación, todo lo que vistes del versículo 1 al 56, por lo tanto, esta
esta segura esperanza en la resurrección, en la glorificación. Por lo tanto, debe de motivar por lo que has oído, por ser creyente, por ser impactado. Por lo tanto, esto debe de motivarte, de activar un comportamiento que corresponde a la doctrina en la que Pablo acaba de dar. Quiere decir que tu comportamiento debe de responder a tu creencia, a tu fe. Si de verdad tienes fe en esto, si de verdad crees en esto, si la resurrección verdaderamente te ha impactado tu vida, te ha regenerado, si el poder de la resurrección está en ti, debe tu vida corresponder a estas enseñanzas. Pablo estimula y quiere sellarles un retrato en las imaginaciones de la gente aquí en Corintios del último día. Quiere poner imágenes de que los muertos se resucitarán. Quiere darles un impacto de que todos los muertos en Cristo Jesús que han sido enterrados, vendrá en ese día, la trompeta sonará y saldrán de la tierra los que mueren en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quería dejarles, ese retrato sellado en las mentes de la iglesia de Corintios y obviamente en nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús. El versículo 58 es un mandato que se nos ha dado por estas maravillosas verdades asociadas con la resurrección. Pablo usa la doctrina de la resurrección para animar a los creyentes de seguir adelante en sus responsabilidades en el servicio del Señor. Doctrina solamente quiere decir enseñanzas. No quiero que comiencen a oír esta palabra y la vean muy dificultosa, sino simplemente doctrinas son enseñanzas en las que se han puesto, en que Pablo está trayendo. Los trae para animar esa obligación, esa responsabilidad en el servicio del Señor. La victoria sobre el pecado, sobre la muerte, ya ha sido ganada por Cristo y nos debe de motivar a todo aquel que cree para vivir una vida en la esperanza segura de que Cristo ha resucitado de los muertos. Nota lo que dice aquí Pablo. Por lo tanto, mis amados hermanos, estén. Esta palabra estén quiere decir sean transformados en existencia. Es algo que causa a que te hagas algo, a que experiencies algo, que te seas transformado en algo. Pablo lo usa en el imperativo presente, que nos dice que es un mandato, es un llamado continuo a la atención de firmeza y constancia en la fe en la que proclamamos. Tenemos que tener mucho cuidado y que no se nos olvide los principios básicos de lo que es la doctrina o la enseñanza. La doctrina nos enseña nuestro deber. La doctrina nos manda para obedecer la enseñanza. No solo es información que aprendemos académicamente. Mira todas las doctrinas que sé, mira todos los estudios que sé, mira todos los sermones que sé, mira la palabra, todo lo que sé de la palabra, ya entiendo. Pero un entendimiento que transforma. Esa es la doctrina, una enseñanza que transforma. Información sin transformación solo es información. Y de nada te sirve la información si no te transforma.
Y como creyentes verdaderos en Cristo, necesitamos vivir con una sensibilidad real de la responsabilidad y la contabilidad que hemos visto a luz a estas doctrinas y enseñanzas que extrae el apóstol Pablo. La resurrección no es una tradición, sino es un evento historial y es un evento que vendrá aún un día. Nuestro Señor resucitó, ascendió y volverá, y el poder de la resurrección es aquel poder que transforma y regenera a la persona por el poder de la cruz y de la resurrección. Nos trae reconciliación a Dios. Y eso trae un poder, trae un cambio de vida, trae un nacimiento nuevo. Y cuando nosotros como creyentes se hace una realidad eso en nuestras vidas, entonces hay una responsabilidad, hay una contabilidad en luz de estas doctrinas grandes que nos ha puesto Pablo aquí. Y esta mañana quiero poder ver en este texto, en este versículo, en este capítulo hermoso de la resurrección, este capítulo maravilloso que nos ha traído muchas verdades a luz de la resurrección y lo que quiere decir para el creyente, el poder que verdaderamente tiene. Quiero ver ciertas cosas aquí que vemos en el texto. Quiero que vean muy bien el versículo 58, porque vamos a dividirlo y quiero que vean ustedes primeramente la naturaleza y el deber y los motivos de la resurrección en el trabajo del Señor. Esto todo se trata del trabajo del Señor. Y quiero que veamos también primeramente la naturaleza y el deber del trabajo en el Señor, y asimismo veremos el poder que nos motiva y nos inspira a los cristianos a poder tener pasión y trabajar en el ministerio del Señor. Segunda cosa que quiero que veamos es el cómo debemos de hacer este deber. El cómo debemos hacer este deber. Firmes, constantes, siempre abundando en el trabajo del Señor. Aquí está el versículo 58. Voy a repetirlo. La tercera cosa que quiero que veamos es cómo cumplir en la motivación para cumplir el trabajo del Señor. La motivación para cumplir el trabajo del Señor. Dice la palabra de Dios aquí. ¿Cómo es eso? Pues dice aquí: sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Primero, la naturaleza y el deber del trabajo en el Señor. Y en ese mismo veremos el poderoso motivo que nos inspira a participar en el trabajo del Señor. Segunda cosa es el cómo poder actuar o cómo podemos hacer este deber. Y tercer, cómo poder nosotros cumplir nuestra motivación para el Señor. Pero antes de hacer esto, quiero rápidamente darles una negación. Es bien importante darles una negación hacia el trabajo del Señor. Es una advertencia también, si se puede decir. Esta exhortación para avanzar para la gloria de Dios, el Evangelio, es importante que se haga con fe. Es importante cuando hacemos este trabajo que no se haga sin fe que salva. Podemos ser motivados por muchas cosas buenas para servir y podemos ser diligentes en nuestros deseos, pero aparte de Dios no podemos hacer nada. El primer requisito en el trabajo del Señor es tu propia salvación. El primer requisito para trabajar en la obra del Señor es
tu propia salvación. Tienes que nacer de nuevo primeramente. Juan Ángel James comenta y dice: intentar hacer su obra hasta que seamos reconciliados con Dios por la sangre de su cruz no es más que empujarnos entre sus siervos mientras que aún somos sus enemigos. Dios puede usar el servicio de los incrédulos. Dios puede usar el servicio de los malos. Muchas veces en nuestras iglesias hay mucha gente que quizás no han sido convertidos todavía, pero todavía aún la iglesia recibe bendición del servicio de ellos. Pero ellos mismos trabajan en vano, aunque trabajen diligentemente en esparramar el evangelio y sean efectivos en el trabajo del Señor, ellos mismos no son afectados por el mismo mensaje que están tratando de dar al mundo. Imagínate si Noé, en aquel día de la inundación, trae a esta gente que vemos en Génesis anterior, que ellos estaban haciendo con mucho talento, imágenes de maderas, eran gente talentosas, les gustaba hacer estas cosas. Lo único es que ahora estaban usando eso para traer otros dioses. Y por eso nos vemos en la situación donde están ahí en Génesis y Noé comienza a construir la arca. Pero imagínate ahí Noé y esta gente que quizás no cree en lo que Noé está haciendo, pero les gusta trabajar en la madera, les gusta trabajar en la construcción y ayudan a construir la cosa misma que es salvación, pero ellos mueren en la inundación. La misma cosa que construyeron ellos de instrumento de salvación, ellos no la usaron y se hundieron y murieron. Hermanos, no hay sustitución para el arrepentimiento hacia Dios. No hay sustitución para fe en Cristo, porque sin eso, sin santidad, el hombre no verá al Señor. Fe en Cristo y en Él, solo en Cristo, es la primer cualificación para el trabajo del Señor, para que no sea en vano tu trabajo. Rápidamente vamos a ver nuestro primer principio, la naturaleza y el deber del trabajo del Señor. Y en sí mismo vamos a ver también el poderoso, bajo esta misma principio, quiero poner los motivos poderosos que nos inspiran a participar en el trabajo del Señor. Somos transformados y ha sido transformado en el Señor por la salvación, y nuestra vieja naturaleza está crucificada con Cristo, y ahora se nos ha dado un nuevo nacimiento, se nos ha dado una nueva naturaleza, y ahora nuestra naturaleza viene a ser en Cristo. La naturaleza nueva es Cristo. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, estaba en el negocio y en el trabajo en esta tierra del trabajo del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, vino a salvar a aquellos que estaban perdidos. Él nació como bebé y como bebé su misión era el plan de redención para el Padre, y en su sangre y en su muerte en la cruz siguió haciendo el plan y la misión del Padre. Nació para la misión y murió para la misión. Perseveró la cruz para la misión. Esa es la naturaleza del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la naturaleza del creyente trabajando en el Señor, en el trabajo del Señor, que es desparramar el mensaje, dar el mensaje, las verdades, la santidad
de la santidad de Dios al mundo, el mensaje de redención, el mensaje del perdón de los pecados, el mensaje de la libertad de la culpa, el mensaje de la libertad de la corrupción, de la esclavitud de la corrupción. Debemos de ser imitadores del Cristo resucitado que mora en nosotros. Somos una reflexión, la evidencia de que hemos sido regenerados, la evidencia de que hemos nacido de nuevo, nuestra nueva naturaleza está en nosotros y debe de reflexionar a nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Somos motivados en honrar y servir a Él. Y ver el ejemplo de su servicio. Somos nosotros beneficiadores del trabajo del Señor. Alguien sirvió en el trabajo del Señor para que tú, si has sido regenerado, vengas a Cristo. Tú eres el resultado tomas beneficio del servicio del Señor. Y ahora nosotros somos llamados al servicio del Señor. Esa es nuestra nueva naturaleza, trabajar en el servicio del Señor. Siempre en la obra del Señor, siempre en la obra del Señor. Y lo repito, para eso, esa es tu naturaleza. No para que estés sentado oyendo y memorizándote doctrinas. No para que estés sentado, poder entender más académicamente, sino tu nueva naturaleza es clara por el poder de la resurrección, siempre abundando en la obra del Señor. Como discípulos del Señor, lo vemos a Él como nuestro modelo y nuestra motivación en el servicio del Señor. Somos motivados para honrar y servirle. Una de las motivaciones más poderosas que tenemos es responder a lo que nos dice nuestro amo. Respondemos porque hemos sido comprados, porque hemos sido llevados y comprados con la sangre de Cristo, y ahora no somos de nosotros, sino somos de Él, y respondemos a nuestro amo lo que nos dice que haga, nuestro deber en sirviendo en la obra del Señor. No somos llamados nomás para trabajar nuestra propia salvación, sino el Señor nos habla para avanzar el reino de Dios. Somos llamados a amar a nuestros prójimos como hacia nosotros. Oramos, Señor, que venga tu reino. Cristo murió por todos aquellos que creen, y no debemos de vivir solo para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que murió y resucitó de los muertos. Somos mandados en la Escritura de no ver nomás solo nuestros intereses, sino ver los intereses de otros. Un comentarista dice esto: la iglesia nunca fue diseñada por su fundador para ser un monasterio espiritual donde sus miembros alzados del mundo deberían morar en medio de las esperanzas y privilegios del evangelio en reposo egoísta y indolente. Es, por el contrario, representado como una ciudad cuyas puertas están abiertas continuamente. Estamos motivados en el trabajo del Señor porque nuestro trabajo resulta en gloria para Él. El resultado de tu trabajo resulta para gloria y honra para Él. En el trabajo de la redención es aquel que tiene cada seguidor de Cristo. Si eres su seguidor, si eres seguidor de Cristo, hay trabajo para ti.
El poder del Espíritu Santo trabaja en el creyente y nos motiva para hacer nuestro deber de ir a ser discípulos y multiplicar corazones que amen y alaben a Cristo. Tenemos que tener una preocupación para que otros amen al Señor. Hermanos, el mandato que dijo Cristo, este es el mandato más grande, es amar a tu Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo. Ese mandato vamos a ser responsables si eres creyente o no eres creyente. Dios manda al mundo que lo amen y se sometan a Él en amor. Hermanos, trabajamos y nuestra recompensa es la honra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que lo amamos a Él y no sentir preocupación que otros no lo aman. Una cosa más, última cosa, que nos inspira en el poder, en el trabajo del Señor. Somos motivados por el poder de saber que Él es el que trabaja por nosotros. Él es el que nos da el éxito en el trabajo del Señor. No es por nuestras fuerzas o nuestros poderes, pero por el Espíritu de Dios. Es el Señor el que da el crecimiento, no nuestros poderes y no nuestra fuerza. Hermanos, hay muchas estrategias hoy en día en las iglesias para hacer el trabajo de Dios, pero no se nos debe de olvidar que solo Dios y solo Dios es aquel que da el crecimiento. Él solo es aquel que nos persevera hasta el fin. Dependemos en Él. Dios no nos ha dado un espíritu de temor para correr esta carrera y estando en peligro siempre. Estamos en el valle de la muerte, pero no nos ha dado un espíritu de temor. Él es el que nos da victoria, que dice que ni las puertas del infierno podrán derrotar a la iglesia y el trabajo de Dios. Trabajo del Señor. Tenemos un deber y debemos de ser animados recordando que es el trabajo de el Señor, no el trabajo de nosotros. Y orar diligentemente, dependiendo de Él, y entender aquí que cada motivo, cada obligación, cada esperanza está totalmente en esta frase que dice Pablo: la obra del Señor. Es de Él. Todo tu motivo, toda tu obligación, toda tu esperanza, acuérdate, es la obra de Él, no tuya. Segundo punto que vamos a tocar es cómo debemos de hacer este deber que tenemos. ¿Cómo debemos cumplir este deber? O no cumplir, sino cómo debemos de hacerlo, el hacer. ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Qué actitud debemos de tener? Firmes, constantes, siempre abundando en el trabajo del Señor. Miren su texto, 58. Así es como dice Pablo. Pablo nos exhorta que debemos de ser firmes, constantes en la esperanza del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo mismo dice: son mis discípulos ciertamente si abundan en qué, si están en qué, en mi palabra. Si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra. Sí, la vida cristiana, hermanos, es una vida de un santo brillante, es una luz brillante, pero es también como el vapor que se aparece
un ratito y se desaparece rápidamente. Nomás tenemos una vida para hacer esto. Y la vida se nos va bien rápido. Podemos pensar en lo que, híjole, si podría haber hecho esto mejor, si podría haber dado un poco más en este tiempo, en el otro tiempo, pero somos distraídos de las cosas del mundo y se nos va el tiempo. Y solo tenemos una vida para vivirlo. Juan Ángel James dice esto: debo trabajar las obras de aquel que me envió mientras que el día llegue, porque la noche llega en que ningún hombre puede trabajar. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice: pero la senda de los justos es como la luz de la hora que va aumentando en resplendor hasta que es que pleno día. ¿Hasta que es pleno día? El discípulo de Cristo sirve su deber caracterizado de tener triunfo sobre todos los ataques del infierno y los ataques de este mundo y brillar con la corona de honra para la gloria de Dios. Siempre abundando. ¿Qué es eso, hermanos? Abundar, abundando, multiplicando. Siempre abundando. No lo debemos de hacer a medias. ¿Cómo lo hacemos a medias, hermanos? Nos preocupamos más para llegar a tiempo al trabajo. Nos preocupamos más para llegar a tiempo a nuestras actividades seculares. Nos batallamos mucho más para hacer las cosas del Señor. No debemos de hacerlo a medias y dejarlo a la ligera, sin preparación. Eso dice algo de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el valor y la importancia de lo que haces? Abunda siempre. Somos llamados a ser nuestro mejor, no ser los mejores, pero hacer lo mejor que podamos hacer, no hacerlo a medias, porque a medias contradice todo lo que dice la Escritura. Hemos sido llamados al servicio del Señor y hacerlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Nuestro fruto debe de ser no nomás en cualidad, la mejor cualidad que podamos dar y la habilidad, sino también la cantidad de lo que debemos dar, en cantidad. Dice, aquel que permanece en mí, yo permaneceré en él. Y aquel que permanece en mí, yo en él, ¿qué dice? Abunda que muchos frutos. Da muchos frutos, hermano. Somos llamados a abundar en esperanza y ser llenos con todos los frutos justos. Siempre abundando, constantes, abundando siempre en la obra de Dios. Aquel que mucho se le da, mucho se le requiere. Mucho se te da, mucho se requiere. El pecado del siervo que no trajo ganancia, si se acuerdan, el siervo malo que no trajo ganancia, el pecado de él no era de que tuvo un talento, sino que fue negligente a ese talento. No hizo nada con él, no lo multiplicó. No se trataba de que tenía nomás un talento, sino fue negligente en su talento. Y la comendación, la gloración, la comendación que Dios le dio a los otros siervos no fue porque tuvieron más talentos, sino fue porque multiplicaron lo que Dios les dio, obedecieron. Dios esperó multiplicación, esperó servir en abundancia.
abundantemente. No es que tuvo un talento, es que fue negligente al servicio del Señor. Y Dios dijo, apártate de mí, desobediente, separación de Dios. Y a los otros no les dijo, oh, tienen muchos talentos. No, Dios se los dio, son de Él. La comendación de ellos es buenos, fieles siervos que hicieron, fueron buenos mayordomos de lo que Dios les dio, obedecieron y multiplicaron. No importa las limitaciones que tengamos, no importa la cantidad de dones que Dios nos dé, lo hacemos el servicio para la honra y la gloria de Él y para el interés de otros. Es el interés de otros, hermanos. Buscamos oportunidades para hacer lo bueno. Nos da delicia, nos da gozo dando lo que sea que posesamos para la gloria de Dios. Lo hacemos con gratitud, queriendo dar nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestros talentos al trabajo del Señor. Somos llamados, otra razón en la que hay poder, otra razón en la que debemos de hacerlo, lo debemos de hacer no nomás en firmeza, pero en perseverancia. Una marca de un cristiano verdadero, una marca de alguien que ha sido afectado por el poder de la resurrección, debe de marcar, de caracterizar al creyente en el trabajo del Señor con perseverancia. Dice, debemos de trabajar como firmes y constantes. Quiere decir que ahí nos da una clave. Y la clave es que si debemos de estar firmes y constantes, quiere decir que va a haber oposición. Va a haber oposición. Nuestra fe va a ser tratada. Nuestra fe va a ser probada. Nuestros motivos van a ser probados. Pero debemos de seguir adelante a todo costo. Debemos de perseverar con gratitud. No importa que si aquellos que servimos no están respondiendo. No podemos decir no están respondiendo. No, tú sigues perseverando aunque no respondan. El mundo no es tu amigo. Y un día puede llegar que el mundo sea tu enemigo. Va a venir un tiempo, hermanos, en la vida cristiana, que puede venir un tiempo en la vida cristiana donde vamos a ser odiados y perseguidos por los mismos que les extendemos la misericordia y el amor de Dios. No debemos de ser desanimados. Vamos a ser burlados. Van a querer hacernos los ridículos. Puede venir ese tiempo. Por la misma gente que le estamos trayendo el evangelio de la salvación. Pero no podemos ser desanimados. No podemos dejar que el desánimo entre. No importa qué tan difícil se vean las cosas, debemos de resistir. ¿Por qué? ¿Cómo lo debemos de hacer? Y entender esto. Nuestro éxito es mucho más importante. Nuestro éxito en el Señor es mucho más importante que cualquier cosa en este mundo. Finalmente, el motivo, el que debemos cumplir el trabajo del Señor. ¿Qué nos motiva? Es nuestra naturaleza, en nuestro deber y la motivación, el poder de nuestra motivación que nos da la pasión para servir. ¿Cómo debemos de hacer este servicio? Y cómo debemos de cumplir el trabajo del Señor. Aquí dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Si vivimos solamente en esta vida, si vivimos solamente para esta vida, tu recompensa
se halla aquí, ahorita, presentemente. Si tu vida es solamente esta vida, esto es lo más seguro o lo más cerca a la gloria que vas a agarrar en este lado de la vida. Aquí está toda tu recompensa. Aquí vas a recibir tu premio. Si tu vida solo es aquí, aquí recibirás tu premio. Esto es lo más cerca que vas a llegar a la gloria de Dios, porque un día va a haber separación en el infierno para siempre. Tu gloria y tu recompensa está aquí si vives para lo de aquí. Pero, hermanos, hay recompensa grande y rica que recibimos aquellos verdaderos creyentes que hemos sido impactados por la resurrección en los años que seguimos en la obra de Dios, maduramos y nos hacemos más y más en la semejanza de Cristo. Esa es la meta, hermanos, ser más como Él. Y un día seremos recogidos en gloria y podamos regocijar en una eternidad. Pero, hermanos, ¿cómo cumplimos este trabajo? Así. Sabemos que nuestro trabajo no es que en vano. Vamos a recibir una recompensa que no nos merecemos, rica. Ya hemos recibido todo lo que posiblemente necesitaremos en nuestra salvación, pero aún así el Señor nos da más recompensas. Nunca podremos nosotros merecer o ganarnos nada en nuestras obras, pero aún así tenemos la recompensa de justicia, nuestra salvación del pecado. Todo es gracia de Dios. Pero el escritor de Hebreos lo pone de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo no es injusto que se le olvide nuestro labor de amor. Amor, hermanos. Amor es perseguir a aquel que no responde. Amor es estar recordándole a la persona del amor de Cristo, de su identidad en Cristo. Amor es empujarlos al trabajo y al amor de Cristo. Amor no es ignorar eso y hacer tu propia cosa. Y aún así dice que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es injusto de olvidarse de la labor de amor o del trabajo de amor en el que estamos. Porque eso es, hermanos. El trabajo del Señor es un trabajo de amor. Cada acción, cada palabra, cada deseo en tu corazón, cada acción honorable en tu vida será reconocida en aquel día final. Dice así en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cada copa de agua fría que des en el nombre de Cristo no perderá su recompensa. Todo será traído a luz en el último día. La herencia incorruptible, pura, que no se desvanece. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otro aspecto en el que
debemos cumplir en el motivo en nuestro motivo en el trabajo del Señor es entender que no vamos a hacer entender que vamos a ser exitosos. Tenemos que entender que no hay derrota, sino hay éxito. No hay en todas nuestras fallas, en todos nuestros esfuerzos, en toda nuestra desilusión. En el trabajo del Señor, todo eso no va a ser en vano. Quiero que vean conmigo Isaías 55, por favor. Nos vamos a desanimar, vamos a fallar en el trabajo del Señor, hermanos, pero no es en vano. No es en vano repetirle a la persona y darle a la persona y ministrarle a la persona en la misma casa del Señor. No es en vano. Es amor. Y cuando fallamos en nuestros propios esfuerzos y nos desanimamos, el trabajo del Señor aún no es en vano. ¿Por qué? Versículo 10 al 11. Porque como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciendo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi boca vacía, si sin haber realizado lo que deseo, y lograré el propósito para cual la envié. Así como la lluvia cae, no es en vano, esta lluvia riega. La semilla tirada no es en vano, sale. Dios mandó su palabra y su palabra no será regresada vacía. Lo que dijo Dios lo hará. El trabajo del Señor no regresa vacío, no es en vano. No importa tus fallas temporales en el trabajo del Señor. Eventualmente seremos triunfantes con cada obstáculo que haya en esta vida. La verdad de Dios ha sido declarada, las promesas de Dios se han dado al Cristo para que las cumpla. No importa qué tan despacio se mire o se aparezcan las cosas, Él traerá y cumplirá todo a su tiempo, y el tiempo llegará cuando Él reinará y no habrá límites, porque todo estará bajo de su reino. El trabajo del Señor es una oportunidad para nosotros que siempre debe de estar ahí para hacer el trabajo de Dios hasta el día que nos muéramos. Y eso puede llegar más rápido de lo que piensas. Piensas que tienes todo el tiempo del mundo para servir al Señor. Quiero alquilar esto, quiero enderezar esto, quiero hacer esto, quiero tener esto, todavía tengo esto, todavía no quiero darle esa juventud de mi vida a esto, quiero hacer esto. Crees que tienes tiempo, pero llegará más pronto de lo que tú pienses. Un comentarista dice esto, se expresa así: la oportunidad es la flor del tiempo. Así es la oportunidad de la vida, como la flor del tiempo. Que tenemos este momento en nuestra mano fresca, fragante y florescente, pero que mañana debe de caer sobre nuestra tumba. Esa misma flor que traes cargando cae sobre tu tumba. Tenemos que trabajar mientras que haya vida, hermanos. Trabajar mientras que haya vida. Eso es lo que tenemos que hacer. La salvación, hermanos, que Dios nos trae, tiene efecto. Trabajar. Ahorita que hay luz. Así es como cumplimos.
Mientras que haya día, debemos de hacerlo con todas nuestras fuerzas, no a medias, no sin preparación. Hermanos, vamos con otras gentes del mundo, con otras cosas de la sociedad y tomamos el tiempo y el cuidado para preparar bien. Tengo que preparar porque mañana voy a hacer, pero para el Señor, hermanos, no hay preparación. Pero para aquel que ha sido impactado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sí hay preparación, sí hay triunfo, sí hay victoria. Lo hace con todas sus fuerzas, no a la mitad. Hace lo mejor que Dios le pudo haber dado, lo hace lo mejor que puede. Porque no vamos a poder hacer nada en la tumba. Ya estando en la tumba, ya fue demasiado tarde. El tiempo es ahorita, porque el Rey viene en toda su gloria. Eso es lo que es el día de Pascua, eso es lo que es el día de la resurrección, ese es el poder de la resurrección en las vidas de todos aquellos que serán resucitados en Cristo un día. Esa es la naturaleza, esa es el servir y el motivo de la resurrección y el poder del creyente que participa con pasión en el trabajo del Señor. Que seamos ejemplos brillantes como cristianos en el trabajo del Señor. Que la gente vea todo lo que hacemos en nuestros ministerios. Es para la gloria de Dios y para el mejor interés de otros. Y como dice Pablo, por tantos, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por el labor de tu amor, por tu Hijo Jesucristo que nos dio ese ejemplo, Señor. Señor, no tenemos que ser maduros para poder sentir tu amor. Así como un bebé siente el llamado a abrazar a su madre. Un bebé entiende muchas cosas, aunque no sabe realizarlas, aunque todavía no tiene el poder en sus manitas, en sus piecitos, en su cuerpito, pero aún ya sabe que tiene vida y sabe que se deben de mover esos ojos, esos oíditos, esas manitas, esos piecitos. Sabe el bebé porque ha nacido que tienen función y comienza a moverlos aunque quizás todavía no llega a esa madurez. Entiende. No tenemos excusas, Señor. No importa qué tan bebitos estemos en el ministerio, podemos entender este mensaje claramente. Nuestra naturaleza y nuestra identidad es ser como tú, Cristo. Es en el trabajo del Señor. Trabajar en amor. Señor, alrededor de las redes sociales, Señor, no que sea malo en sí mismo, pero veo alrededor, Señor, del mundo, en nuestras comunidades, en nuestro estado, en nuestra nación, iglesias haciendo producciones grandes, gente juntándose por meses, practicando canciones, obras, levantándose temprano para tener todo perfectamente en este día. Oh Señor, ¿por qué no podemos venir a tu casa con esa motivación todos los días del Señor? No nomás un día, Señor. Tú requieres de nosotros todos los dones que nos has dado, sean grandes o sean chicos. No es el objeto de cuánto nos diste, sino de que quieres que lo traigamos y lo multipliquemos
para tu reino, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando no amamos, Señor, cuando no perseguimos, Señor, cuando no corregimos, cuando no exhortamos, Señor, cuando nomás levantamos las manos rendidos, Señor, enseñamos qué tanto te amamos a ti. Enseñamos, Señor, dónde está nuestro corazón. Para esta mañana, Señor, pongo este mensaje, tu palabra. Y, Señor, sé que no es en vano. Lo usarás, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo, como dijiste, que lo harás. Vino, Señor, y fue a la cruz, y lo resucitaste al tercer día para nuestra justificación, y ascendió, y ahora nos has dado el trabajo del Señor hasta el día que Él venga. Gracias, Señor, por esa reconciliación que tenemos en Cristo, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Esta mañana